chiquillos, ahí ustedes deben estar viendo los contenidos. En este caso vamos a comenzar a hablar de época entre guerras, chiquillos. Déjenme aquí disminuir un poquito el zoom. Para que los chiquillos que están acá vean un poquito más grande. Bien, la idea de hoy es comenzar a hablar un poquito sobre lo que fue la época entre guerras, chiquillos, que es esta época que va desde el final de la Primera Guerra Mundial, que es 1918 a 1939, que es cuando se da por comienzo la Segunda Guerra Mundial. De ahí el nombre Entre Guerras, ¿ya? Es la época que se da entre las dos guerras mundiales, chiquillos. Esta época es bastante interesante porque ocurren una serie de acontecimientos, ¿ya? Se desarrollan una serie de procesos, chiquillos, que van a marcar la historia de Occidente, ¿ya? Bien interesante y varios fenómenos dignos de estudiar. Y la intención es que ustedes los conozcan a un nivel más bien superficial. Evidentemente, acá por temas de tiempo, chiquillos, nos vamos a ingresar en detalle a hablar de cada uno de ellos. De hecho, cada uno de ellos probablemente nos daría para fácilmente una clase, ¿ya? Cada tema, o sea, serían 4 o 5 clases hablando de la época de guerra, y evidentemente no tenemos el tiempo para eso, así que denme un segundo para ingresar acá con el teléfono y así también podéis ir viendo el chat de vez en cuando. Okay. ¿Está viendo bien? Estamos listos. Entonces, chiquillos, ¿de qué estuvimos hablando la semana que pasó? La semana anterior lo que estuvimos desarrollando fue la Revolución Rusa como proceso histórico. Ya hablamos sobre el origen de la revolución, cómo se gestó esta Revolución Rusa. ¿Ya? Luego estuvimos hablando de la experiencia de la Revolución de 1905. Revolución de 1905, chiquillos, que fue la predecesora directa de la Revolución de 1917, de octubre de 1917, ¿ya? Hablamos también sobre las ideas que dieron forma al proceso revolucionario. En este caso, destaca, por ejemplo, el pensamiento de Karl Marx y Vladimir Lenin, ¿ya? Recuerden que Marx es el ideólogo, el que plantea las ideas a la base, esta idea de la lucha de clases, y lo que hace Lenin es un poco amoldarlas a la realidad de la Rusia imperial. Se lleva a cabo las revoluciones de 1917, destacando sobre todo la revolución de octubre de 1917, que fue la llamada revolución bolchevique, ya que instalará el gobierno de los soviets, chiquillos, de estos campesinos y trabajadores que apoyaban o abrazaban la causa revolucionaria. De ahí hablamos también sobre los primeros pasos de la revolución rusa, cómo se logra cierta estabilidad, se le cambia el nombre de Rusia a Unión de República Socialista Soviética. De ahí hablamos un poquito sobre el proyecto social y económico, que era la pregunta esencial que ustedes tenían que responder la semana pasada, ¿ya? Donde el proyecto económico tiene que ver con un sistema planificado central, donde el Estado controla la actividad económica y qué se va a producir y todos los aspectos de la producción los maneja el Estado, dejando poco espacio para la libertad individual. Y también en el ámbito social hablaba un poquito sobre el férreo control social que buscaba establecer la Unión Soviética. Controlar todo lo que hacía la gente, ¿ya? Sin importarle estas libertades o esta capacidad que tiene el ser humano de poder decidir por su cuenta. Hablamos principalmente de eso, chiquillos, y de ahí vamos a hablar al contenido que nos corresponde o nos compete esta semana. Vamos a hablar, chiquillos, sobre estos 4 grandes temas, ¿ya? Los vamos a ir desarrollando en la medida de lo posible, chiquillos, tema por tema, ir explicando una breve definición de a qué se refiere cada proceso y algunos elementos característicos de cada uno de ellos. El primero tiene que ver con el arte, ya que es el surgimiento de las vanguardias artísticas. Vamos a explicar qué significa una vanguardia, qué ejemplos de vanguardia existen, chiquillos. Vamos a ver imágenes, así que probablemente nos vamos a detener un momentito viendo las imágenes de estas vanguardias, qué intentaban expresar,
en la medida de lo posible, chiquillos, explicar el sentido que tiene la pintura, ¿ya? Se van a dar cuenta que es un arte muy, muy diferente, por ejemplo, al que quizás yo les presenté en la época de la Edad Moderna, del Renacimiento, ¿ya? O lo que vimos en el Palacio de Naxos en Grecia, sino que cambia completamente el sentido artístico. Vamos a hablar también de cómo ocurre una relajación moral tras la Primera Guerra Mundial, cómo la sociedad se da al desenfreno, al carrete, al alcohol, a la fiesta, ¿ya? En lo que se llamó los felices años 20, que después traerá consigo, por ejemplo, en Estados Unidos, el surgimiento de la prohibición, que fue una época, que fueron bastantes años, chiquillos, donde en Estados Unidos estuvo prohibido el consumo de alcohol, y era ilegal vender alcohol en cualquier negocio, ¿ya? De hecho, eso va a traer de la mano fenómenos como el contrabando y el surgimiento del crimen organizado, esto que nosotros por lo general asociamos al concepto de la mafia, ¿ya? Pero al estilo de Estados Unidos, la época de Al Capone, de cuando traían vehículos con alcohol de contrabando desde Canadá, los metían a la mala y así llenaban de alcohol las ciudades. De hecho, el fenómeno de la prohibición es muy, muy interesante de estudiar en ese sentido, porque surge a partir de un pequeño grupo de personas que a nivel político mueven a las clases gobernantes estadounidenses y le dicen: el alcohol es el problema de todos, miren cómo estamos aquí, todos borrachos en la calle tomando, parecemos chilenos después de fiestas patrias y la cuestión, después del 18 que nos encuentran como piojos, después de Año Nuevo. Bueno, para cambiar eso, vamos, en vez de conversar, quizás regular el consumo, aumentar el caudal del alcohol que sea, no, la vamos a prohibir. Y la prohibición nunca ha sido la solución para los problemas. Porque va a terminar teniendo fenómenos como el contrabando, que surge con el crimen organizado, las mafias, chiquillos, y toda una lucha por el poder para expandir este negocio. De hecho, hasta el día de hoy siguen existiendo lugares en Estados Unidos donde se produce alcohol de manera ilegal. Que es como, en el fondo, por querer hacerlo. O sea, va a un lugar y se meten como en medio del bosque y tienen ahí su pequeña destilería artesanal. De hecho, si lo quieren ver ese proceso un poquito más en profundidad, pero con un sentido cómico, hay un capítulo de Los Simpsons, supongo que conocen Los Simpsons la serie, que se llama Homero y la Prohibición. Véanlo, y en el fondo es una caricatura, pero refleja bastante bien cómo fue que Estados Unidos llegó a la prohibición. Y ahí se dieron cuenta que la prohibición no es la solución de los problemas, ¿ya? También ocurre la crisis del 29, chiquillos, que es la gran crisis económica que ocurrió durante el siglo XX, que le pegó a todo el mundo. De hecho, Chile quedó para el gato, literalmente. O sea, Chile quedó quebrado como país, no tenía plata como para pagar sus deudas. Y como, por ejemplo, Estados Unidos encontró una forma de salir a través del New Deal, del nuevo trato. ¿Por qué Estados Unidos? Porque fue en Estados Unidos donde surgió la crisis. Y la crisis pegó fuerte en Estados Unidos, ¿ya? De hecho, hay registros, chiquillos, de gente tirándose de los edificios porque lo había perdido todo. Tipos que eran quizás un empresario, te iba relativamente bien, tenías tu casita, tu fábrica, y en un momento de ahorro lo perdiste todo, el tipo salió por el balcón y se tiró. Hay imágenes de tipos tirándose de los edificios cuando ocurre esta crisis. Luego está cómo Estados Unidos logra salir de la crisis, que es a través del nuevo trato, el New Deal, ¿ya? Que en este caso tiene que ver con toda una política de construir infraestructura, de generar empleo y de esa manera reactivar la economía. Y de hecho Estados Unidos en un lapso de 10, 12 años logra recuperarse económicamente y se vuelve a colocar ahí como la principal potencia mundial. También vamos a referirnos quizás el origen de esta crisis a través de un modelo económico que entró en crisis, que aunque a ustedes les cueste creer probablemente, chiquillos, es muy similar al modelo que tenemos hoy en día nosotros, que es el modelo neoliberal, que es heredero del liberalismo que existía hasta la crisis del 29, ¿ya? Que de hecho es por eso que las crisis acá pegan tan fuerte. Y quizás podemos ahí hablar un poquito más en detalle sobre el por qué las crisis le pegan más fuerte a los países que a otros, ¿ya? Y por último, el cuarto gran tema tiene que ver con los totalitarismos, chiquillos, y los totalitarismos tienen que ver con un sistema político, una forma de gobernar, chiquillos, que tiene características bien específicas, chiquillos, que las vamos a ir resolviendo ahí punto por punto, quizás haciendo ejemplo con uno de los principales regímenes totalitarios, que fue la Alemania nazi, ¿ya? O la Italia de Mussolini, que de hecho son ejemplos clásicos de lo que nosotros entendemos por totalitarismo. De hecho, a partir del estudio de esas experiencias, es que surgió esta clasificación de gobiernos totalitarios,
¿ya? Así que vamos a ir desarrollando estos 4 temas probablemente entre la clase de hoy día y la clase del día miércoles, chiquillos. ¿Ya? No se preocupen si no alcanzan a copiar esto, recuerden que esto está disponible para ustedes, así que yo voy a avanzar con la siguiente diapositiva, chiquillos. Esto más que nada es una presentación de aquello que estábamos hablando, ¿ya? Ahí tenemos el primer gran tema que tiene que ver con las vanguardias, chiquillos, ¿ya? Las vanguardias se dan durante el siglo XX, es decir, de los 1900 en adelante, quizás finales del 1800. Podemos encontrar los orígenes de las vanguardias, por ejemplo, en pintores como Van Gogh, como Monet, chiquillos, no se preocupen de los nombres, que los tengo solamente como ejemplo para contextualizar. Pero ¿qué es lo importante que tienen las vanguardias? Las vanguardias plantean un cambio en el mundo del arte, ¿ya? Antes de las vanguardias, la pintura, sobre todo el arte, lo que intentaba era representar la realidad de la manera más precisa posible. Es decir, si yo tenía frente un cuerpo humano, quería pintar ese cuerpo humano de la manera lo más fiel a la realidad. O sea, con todo, si el tipo tenía una cicatriz, le pinto la cicatriz. Si el tipo quizás tenía las medias orejas, le pinto las medias orejas. Si el tipo tenía un pelo ruliento, canoso como el mío, bueno, le pinto el pelo ruliento, canoso como el del profe. La idea era representar la realidad. Si el paisaje me mostraba árboles de tonalidades medias marrón, porque ya estábamos en otoño, en invierno, las pinto con esa tonalidad. Si las hojas estaban cayendo y las hojas que estaban caídas eran de un cierto color de café, bueno, las pintaba con el color lo más preciso posible. Si estaba pintando quizás, no sé, un edificio, lo más preciso posible quizás del momento que lo estoy viendo. Si estaba lloviendo, bueno, lo pinto con lluvia, así como medio difuminado, quizás por la nube, por la bruma, lo que sea. Pero siempre intentando representar la realidad, ¿ya? Y eso es lo que rompe la vanguardia. La vanguardia lo que hace es romper con esta lógica del arte e intenta darle mayor énfasis al mensaje y al sentimiento. Es decir, no me preocupo que quede tan bonito, pero sí que refleje lo que yo quiero expresar. Si yo quiero expresar tristeza, bueno, que mi cuadro sea capaz de representar esa tristeza. Y si quizá para eso tengo que deformar un poco la figura, resaltarle determinados rasgos para que se vea el tipo triste, lo voy a hacer. Recuerden que aquí lo fundamental era representar el mensaje, la emoción. Ya. Si mi mensaje es decir, quiero hacer una crítica al caos del mundo, bueno, intento de alguna manera, con los elementos que yo tenga, representar esto. Entonces, dejamos de preocuparnos tanto de la técnica y nos pasamos a preocupar más bien del mensaje que busco manifestar yo como autor, como pintor, como escritor, como escultor. ¿Ya? Ese es el cambio que ocurre. Y ese cambio ocurre en el siglo XX, y eso lo viene dado por las vanguardias. Por eso aquí le digo que en el fondo se le empieza a restar valor al realismo y a lo figurativo. Por ejemplo, si yo te digo a ti, pinta esta botella, y te la pongo ahí, una persona antes de las vanguardias se habrían fijado quizás en los ángulos que tiene la botella, en la forma, en la proporción, en los tipos de colores, ¿ya? En el color de la tapa. Si me llega luz y sombra, quizás representarle esa luz y sombra con las 3 dimensiones. Hablo de esta botella, chiquillos, por si acaso. ¿Ya? Eso. Si tiene algún mensaje al lado, quizás representar algo que se asemeje al mensaje. Pero en las vanguardias, quizás lo que importa, quizás qué es lo que yo quiero representar de la botella. Su contenido, quizás le quiero dar un sentido más profundo, quizás de esa lógica de vacío lleno, quizás quiero decir que el mundo es transparente, el mundo tiene sabor como el agua de coco, qué sé yo, chiquillo. Y ahí, en el fondo, el mensaje. Y ahí yo le daré cierto énfasis. Quizás voy a hacerlo un poquito más diferente a la botella, quizás no voy a hacer una botella, sino que lo voy a hacer como el coco que aparece en el dibujo, voy a darle como esa forma, qué sé yo. Esa es la lógica de las vanguardias, eso es lo que busca mostrar, ese es el elemento diferente que tiene. Y ese mensaje, chiquillos, pega hasta el día de hoy. De hecho, es por eso que probablemente que si tú ves obras de arte hoy día en la actualidad, te vas a dar cuenta que no tienden a ser tan tradicionales, no tienden a ser tan realistas, no te preocupan tanto en la forma. No es como los cuadros que yo te mostré en el Renacimiento, no es un retrato. No busco representar al cuerpo humano tal como es, sino que quizás destacar aquel aspecto del ser humano que me interesa. ¿Ya? Eso es lo interesante y lo importante que tienen las vanguardias. ¿Y por qué se llaman vanguardias? Porque iban al frente. ¿Ya? Recuerden que las vanguardias, el concepto de vanguardia tiene que ir con ir
con ir en primera línea, con ir adelante de e ir al choque. ¿Ya? Y entonces aquí, a nivel artístico, lo que íbamos haciendo era ir al choque frente a los patrones del arte tradicional y enfrentarme a esos patrones del arte tradicional, cambiarlos, transformarlos hacia otra lógica. De hecho, lo que viene a continuación, chiquillos, son un par de imágenes que lo que van a buscar es mostrar un poquito esta idea de vanguardia. ¿Ya? Así que tómense ahí un minutito si no han terminado de copiar, para que puedan copiarlo y de ahí vamos a avanzar a la siguiente lámina. ¿Ya? Quizás si no quieren copiar el esquema completo, pueden copiar lo que aparece abajo, o si no lo ven, se acercan y lo ven los que estén presenciales y se sientan adelante, ¿ya? Para que puedan copiarlo de mejor manera. Igual, recuerden que esto está disponible, chiquillos, para ustedes en Classroom, ¿ya? Está el material ya disponible desde el día de la mañana. También está la pregunta esencial disponible para ustedes en Classroom, chiquillos. Recuerden que para la pregunta esencial tienen plazo hasta el viernes a las 10 de la noche. Deme un cachito, un poquito de agüita. Listo. ¿Ya? También si quieren los presenciales le pueden sacar fotos, chiquillos, si que andan con la cámara. ¿Ya? Porque, de hecho, estos chiquillos, para que ustedes imagínenselo en la época, ¿ya? Quizá esto es comparable, por ejemplo, con el surgimiento de ciertos géneros musicales. Yo diría que quizá el único fenómeno cultural que se asemeja a esto es cuando surge el rock and roll. Y toda la corriente que trae con el rock y el metal, ¿ya? Porque fueron fenómenos que rompieron el molde en cuanto a lo musical. Por ejemplo, antes de que surgiera el rock, en los 50, que era música de garage, o sea, la música que tú hacías en el patio de la casa, existían solamente las big bands, ya que eran en el fondo música muy orquestada que se escuchaba en la radio de tu casa. ¿Y cuando toma fuerza esto? Cuando, por ejemplo, se hace accesible comprar radio en la casa, cuando quizá un amplificador, ya existieron los amplificadores, y tú pudiste armar tu banda en la casa y pudiste hacer el sonido que tú querías. En la cochera, ¿no? Garage, cochera, exacto, ¿ya? Quizá es el único fenómeno que se puede asemejar en cuanto al impacto cultural. De hecho, el rock sigue siendo un género vigente. Quizá no es el mismo rock que escucharon probablemente tu abuelo o tus viejos, ¿ya? Pero sigue estando vigente, ¿ya? Quizá en el siglo XXI esto se podría asemejar con el ascenso del género urbano, ¿cachai? Lo que le gusta a muchos de ustedes, pues, chiquillos. Música que para mí es ruido, pero para ustedes es música, también tiene que ver que es un choque cultural. Porque yo vengo de otra generación, ¿ya? Y eso es bien, bien interesante, chiquillos, cuando uno lo analiza o lo asemeja o lo digiere, ¿ya? Porque estos fenómenos de ruptura, de quiebre, se fueron dando en muchos ámbitos, ¿ya? De hecho, a nivel deportivo también se dieron cambios rupturistas, pues, chiquillos, ¿ya? Quizá un ejemplo súper pedestre, pero si alguno de ustedes vio los Juegos Olímpicos y vio las competencias de salto alto, ¿cómo saltan los saltadores de salto alto, chiquillos? ¿Saltan de frente o saltan de espalda? El que salta esa como vara que se coloca, cuando el tipo va corriendo, toma impulso y salta una vara, de frente o de espalda. ¿El tipo se tira así de guata o se tira de espalda? De espalda. Esos chiquillos cambió recién en los 60. Los primeros saltadores saltaban de frente, así como después saltaban en tijera, de costado, y este último se logró saltar de espalda. Y todos los tipos comenzaron a saltar así porque se dieron cuenta que saltaban más alto. ¿Ya? Por ejemplo, en el fútbol también ocurrieron cambios, pues, chiquillos. En el fútbol en esta época se jugaba con 5 delanteros y con un defensa. Hoy día se juega con 5 defensas y un delantero. O sea, las cosas van cambiando, se van rompiendo los moldes, ¿ya? Y esto, quizá que dice bien propio del arte, se dieron distintos fenómenos en la literatura, en la música, en la moda, chiquillos. En la moda también hubieron cambios rupturistas. Por ejemplo, que hoy día las mujeres ocupen jeans o pantalones es algo que se viene dando hace menos de 50 años, 60 años, ¿ya? Que, por ejemplo, fue una gran revolución que en las pasarelas de moda del mundo las mujeres aparecieron andando con pantalones con jeans. Los trajes de baño también fueron, chiquillos, una revolución total. Los trajes de baño en esta época eran de cuerpo completo. O sea, el traje de baño de varón era con polera y suspensión, con estas camisetas sin manga, y el pantalón, que era un short que le llegaba hasta por acá.
Las mujeres ocupaban un traje de baño muy similar. Después fuimos evolucionando al traje de baño de una pieza y a los trajes de baño que hoy día se ocupan. Pero quizás que el mismo notorio se dio con la mujer, por ejemplo. Ese traje de baño de una pieza, pasaron a este traje de baño que uno asocia quizás niña, así como que es de cuerpo entero. Después aparecieron los de dos pies, el bikini, chiquillos, fue una revolución en los 50 y los 60, el bikini. De hecho, en muchas playas en los 60 las mujeres se las llevaban detenidas por andar con bikini, porque iban contra la moral y las buenas costumbres de la época. O sea, eso te habla de los cambios culturales, de las rupturas culturales. Hoy día es lo más normal del mundo que si tú vayas a Reñaca o cualquier playa, te vas a encontrar con gente con distintos tipos de traje de baño, no te generan nada. ¿Ya? O sea, eso te habla un poco del cambio cultural. ¿Ya? Oye, ¿te falta mucho? Ya. Así que eso, pues, chiquillos. No sé si alguien tendrá hasta ahí alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. Ya. Ahí tenemos un par de imágenes, chiquillos, que son propias de las vanguardias. La que está a la izquierda es de una pintora, de hecho, se descubrió hace bastante poco que ella probablemente se le considera la madre de las vanguardias, que es, lamentablemente acá los presenciales le tapa el cartel de cuida a tu distancia, le tapa el nombre. Era Ilma Hartlin, que es una alemana. Ella pintó este cuadro que se llama El árbol del conocimiento número 1, desde 1913. Si uno lo mira, es como, ¿qué parece esta cuestión? Parece como un mamarracho, rayas, forma, pero si pones atención te vas a dar cuenta que hay una figura de un árbol, que de hecho en la parte superior se ve como las ramas, el follaje del árbol, hay unas ramas que se van formando, tiene un tronco y unas raíces, y en el medio tiene un corazón, que en el fondo que es un ser vivo, ¿ya? Y lo que intenta reflejar, chiquillos, es este concepto de árbol del conocimiento, que es un concepto que viene desde la época de la Ilustración, en la cual se establecía que el conocimiento se dividía en ramas. Es por eso que ustedes estudian asignaturas. Hay una rama que se dedica a la memoria, que es la historia, ¿ya? Hay una rama que originalmente se preocupaba de la razón, donde entran las matemáticas, la geometría, la ciencia, y a la imaginación iba el lenguaje, la poesía, la música. Bueno, eso fue evolucionando y mutando, y existen hoy en día las áreas del conocimiento. Gente que se especializa en historia, en matemática, en geografía, en filosofía, en idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te representar. Y ella lo que hace en el fondo es tomar esta idea del árbol del conocimiento, chiquillo, e intenta ahí ir mezclándolo con el arte. Por eso uno dice como, es un árbol, de hecho, se ve un árbol. ¿Ya? Pero es muy, muy interesante, chiquillo, como desde el nudo central, que voy a ser el cerebro, surgen distintas ramas de la mente. ¿Ya? Y al lado tenemos una pintura de Marc Chagall que se llama París frente de la ventana, y es lo que él ve en el momento, por eso se ve como tan psicodélico con colores, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá hay un cuerpo de una persona, y tiene dos caras, en el fondo es como esta idea de que el tipo esté mirando el lado y después mira hacia el otro, como el movimiento de la cabeza de la persona. Hay un gatito, siempre el gatito ahí presente, la Torre Eiffel, por eso sabemos que es París. Una persona que viene, no sé si el tipo se le habrá imaginado bajando como con un paracaídas, acá, voy a colocar el puntero, así puedo colocar el puntero. Ahí se ve una persona, y en el fondo es lo que él se imagina, o lo que él se imaginó al momento de mirar la ciudad de París desde una ventana de su edificio. Y él se imaginó esos colores, y en el fondo lo que él intenta mostrarnos, entregarnos, es su visión de París, o lo que él ve de París. No tiene por qué ser técnicamente preciso, ¿ya? Sino que es lo que él ve en el momento. Y si él ve colores, quizá porque estaba la noche estrellada o había un foco, bueno, la luz también la representa. No tiene por qué ser técnicamente, vamos a decir, no tiene por qué ser técnicamente preciso. Pero sí es quizá lo que él intentó reflejar en el momento, lo que él sintió, lo que él vio, ¿ya? Y por eso se habla de vanguardia, chiquillos, porque si ustedes se dan cuenta, ni lo que está a la izquierda ni lo que está a la derecha es arte tradicional. No es esa imagen que yo les mostré alguna vez de los retratos del Renacimiento, sino que es todo lo contrario. Y aquí, chiquillos, vamos a explicar 4 de las vanguardias más relevantes, chiquillos, o 4 vanguardias que son interesantes de conocer, chiquillos. El fauvismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo. Vamos a partir por arriba a la izquierda, que es el fauvismo. El fauvismo se caracteriza principalmente por el uso del color.
ocupa colores brillantes y chillones. O sea que el color que el tipo de color se nota bien y es el contraste de los colores. Fíjense cómo pinta, en este caso, o cómo refleja esta idea de cuando se refleja la luz del sol en el mar y te genera efecto brillo. Él la representó con una tonalidad de salmón bien fuerte y al lado un salmón más clarito, un naranja o un amarillo. ¿Ya? El uso de los colores chiquillos, el cielo nunca tiene esa tonalidad. El verde que probablemente se asemeja como el fondo de la ciudad nunca ha sido verde. Lo que él busca jugar es con los colores, con el contraste de los colores. Y genera un resultado que llama la atención a la gente, como que tu vista se va a los colores. Y yo dije, eso era el río, hay un puente. ¿Y por qué el puente tiene como una especie de V, cachai, así como en color naranja? Quizás te reflejar como el tramado que tiene el puente, así como de viga o cosas por el estilo. Ese era un puente de madera, estos puentes que tienen una especie de X, ¿ya? Eso. En la casa nunca ha tenido ese color, probablemente, sino que es el reflejo de cierta luz, ya de la luz día, lo que sea que le llega ahí, al cuadro, o sea, a la persona. Y cuando la persona estaba mirando, dijo, esto es lo que veo, esto es lo que ven mis ojos, bueno, lo voy a destacar, le voy a destacar más los colores aún. Aquí se ven unas barcazas, probablemente un río navegable, ya porque tiene ciertas barcazas. Y de esto se trata el fauvismo, del uso de los colores. Colores bien fuertes, bien llamativos, que la gente el color de por sí les llama la atención. Luego está el cubismo, y el cubismo lo que intenta reflejar es el movimiento. ¿Alguno de ustedes con su teléfono móvil ha sacado alguna vez alguna panorámica? ¿Eh? Ya. ¿Te das cuenta que si tú te mueves en una panorámica como que te ves todo deforme? ¿Qué pasa allá? Entonces, en el cubismo, ¿qué es lo que se intenta hacer? Se intenta reflejar el movimiento de un cuerpo de una persona, ¿ya? En este caso, la obra más famosa se llama Señorita de Aviñón, que es de Pablo Picasso, el español. Las personas que salen ahí, esas que se ven como varias mujeres modelando, en el fondo es la misma mujer que hizo distintas poses. Y cuando Picasso estaba pintando, dijo, ok, voy a intentar plasmar todo lo que vi, todas las poses que hizo la mujer en un cuadro. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú sacas una panorámica y tú la mueves y la gente se mueve en la panorámica? Que se ve como media transforme, media estirada para los lados, con la cabeza media torcida. Eso es, ¿ya? Y en el fondo aquí lo que intenta retratar es todo el movimiento que hizo la modelo en el mismo cuadro. Todas las poses que hizo en el cuadro, ahí, en el mismo momento. Así, eso es lo que intenta hacer el cubismo. Representar el movimiento. Ahora, abajo, a la izquierda, está el dadaísmo. El dadaísmo es cualquier cosa de arte. Yo podría dejar esta botella y colocarle el agua del mundo y es una obra de arte. Eso es el dada. El dada dice que cualquier cosa puede ser arte. Yo podría tomar este borrador y colocarle, no sé, me fíjense un título, El aniquilador de sueños, ¿cachai? Porque borra lo que ustedes escriben y sería una obra de arte. Porque para el Dada, el arte viene en el sentido que yo le dé a los objetos. Por eso, una de las obras más famosas del Dada es un urinario. Ese urinario cuenta, el relato que más se conoce es que ese urinario, Marcel Duchamp, que es el fundador, el creador del Dada, lo sacó de un bar, así como que entró a un bar a robar y se robó el urinario. Y lo firmó, de hecho está firmado, con un seudónimo que ocupa Duchamp y lo presentó en una galería de arte. Y ahí surgió el Dada. Hoy en día las nuevas líneas de investigación están diciendo que quizás fue una mujer quien le mandó esto a Duchamp y le dijo presentar. Así que sería en el fondo una mujer que sería la autora del Dada. ¿Ya? No recuerdo el nombre, chiquillos, me van a perdonar la mala memoria para los nombres, pero eso es, en el fondo yo podría tomar, quizás yo te podría sacar el gorro, el jockey, te lo saco, y lo firmo, no sé, el protector de cerebros, ¿cachai? Le coloco al jockey y listo. Lo colocamos Jaime Illesca, listo, lo colocamos en una galería de arte. ¡Oh, qué profundo el sentido de cómo ese objeto que envuelve la cabeza, ¿cachai? Y le damos una explicación re profunda, nada. El papelero, el receptáculo, listo, arte. Caigan los millones. Eso es nada. Y por último está el surrealismo. Probablemente ustedes han escuchado la expresión, esto es surreal, que va más allá de la realidad. Por lo general se dice que el surrealismo lo que intenta reflejar es el subconsciente.
Nosotros en este momento estamos en un estado de conciencia. Es decir, sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos si estamos durmiendo en clase, o sabemos si estamos escribiendo, sabemos si estamos escuchando música, lo que sea, lo sabemos. Pero hay un estado en el cual nosotros quizás no estamos conscientes de lo que hacemos. Eso se le llama el subconsciente. Y el subconsciente, por lo general, nosotros accedemos a él cuando estamos en los sueños. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que se intenta reflejar aquello que nosotros vemos en nuestro interior, en nuestro ser más profundo. En ese sueño profundo que muchas veces, pocas veces recuerdo. ¿Ya? De ahí viene en el fondo. Intento reflejar esto que está en lo más profundo de mi interior, lo intento reflejar en un cuadro. De ahí vienen las pinturas surreales, o lo surreal. En este caso, uno de los ejemplos viene a ser Salvador Dalí. Ese cuadro se llama La persistencia de la memoria. La gracia que tiene ese cuadro, todos lo conocemos como el cuadro de los relojes derritiéndose. Hay una serie, una montonera de relojes que se están derritiendo, como que están como aquí con flácidos, ¿ya? Recuerden qué relación le podemos sacar con el nombre del título, quizás. Recuerden que la memoria tiene que ver con aquello que fue pasando. Y cuando van pasando cosas que va avanzando el tiempo. Por lo tanto, ese tiempo persiste mientras nosotros lo recordemos. Esas cosas persisten, nos siguen mientras las recordemos. Y el reloj se asocia por lo general al tema del tiempo, del pasado, del presente y del futuro, porque el tiempo pasa, yo no puedo volver el tiempo atrás. Aunque agarre la amanecida del reloj y la eche cerrar, el tiempo no retrocede. Puede ir por ahí, es el sentido de ese cuadro. Pero esos sí son ejemplos de vanguardia. Hay muchas otras. Probablemente ustedes habrán visto pinturas que son puras rayas, o que son puras manchas de pintura, que también son parte de las vanguardias. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, que son como puras manchitas, se llama dripping. En el fondo, imagínense tomar, tomar el cepillo de dientes y le dice así como en los cerdos, y que saltan las chispitas de agua. Ya, eso es dripping. En el fondo, una técnica de pintura que también tú podías ocupar. Es propia de las vanguardias, de hecho. Hay una que se llama action painting, que era en el fondo tomar la pintura, o tomar el pincel y dejar que el pincel tire así. Tirar así las líneas, y que lo que quedara en el lienzo era la obra de arte, ¿cachai? Hay obras de arte que son solamente un cuadro pintado con un mismo color, que es un rojo, por ejemplo, gente que fuera un rojo clarito, vamos avanzando en degradé hasta llegar a un rojo que prácticamente es negro. Eso también es vanguardia. ¿Ya? A nivel de arquitectura hubo vanguardia, por ejemplo, fue el Bauhaus en Alemania, que era una arquitectura muy funcional, ¿ya? Que se ocupa mucho, por ejemplo, en objetos diarios. ¿Ya? Pero esos son ejemplos de vanguardias chiquillas que se desarrollaron durante la primera parte del siglo XX y que, si se dan cuenta, cada una de ellas rompe con el estilo tradicional del arte. Es por eso que son tan importantes, chiquillos, son tan reconocidos. Ahora vamos a pasar al segundo gran tema, que tiene que ver, chiquillos, con los felices años 20, o también llamados los locos años 20. ¿Ya? Aquí tenemos que contextualizar y situarnos, chiquillos, tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Estuvimos 4 años en guerra, combatiendo en trinchera, cansados, chatos del conflicto. Aquí yo me equivoqué. Denme un momento, chiquillos, para arreglar esto. Ahí sí. Déjenme guardar esto. Disculpen, chiquillos, para arreglar el relativo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Chiquillos, cosas que pasan. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Bueno, tras la Primera Guerra Mundial, chiquillos, ¿qué es lo que ocurre? Estuvimos 4 años en guerra peleando, estamos estresados, estamos colapsados. Hasta acá, hasta la coronilla. Estamos cansados. Y queremos relajarnos, pues, chiquillos. Y parte fundamental del relajo es el disfrute. Disfrutar de la vida, de las cosas que nos gustan, de aquellas cosas que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir esa sensación placentera. Hoy día, chiquillos, por ejemplo, algo de eso podría ser el chocolate. Cuando estáis estresados, estáis así como que el mundo no te da más, ya comete un pedazo de chocolate y como que te calmas. Es como, oh, me relajé. ¿Ya? Bueno, en esta época, tras la Primera Guerra Mundial, la sociedad también quiere relajarse. Y se le olvidan las normas, se le olvida la rectitud moral, las buenas costumbres, se fueron al tacho de la basura. ¿Y de qué nos comenzamos a preocupar, chiquillos? De
relajarnos, de disfrutar. Y una de las formas más comunes de este disfrute era la vida nocturna, la vida bohemia que le llaman, ¿ya? Es decir, locales para beber alcohol, para ir a bailar, conocer gente, los bares, los pubs, los restaurantes, las discotecas, bueno, en este momento se llaman discotecas, se llaman quizás sala de eventos, ¿ya? De hecho, y ahí ibas tú a relajarte, po. Quizás te juntabas con un grupo de amigos después del trabajo y dices, oye, estoy chato a la fábrica, compadre, sí. Oye, vamos por uno... En esta época no existían las paltilocas, que te dirían, oye, vamos por una chelita. Ya, po, vamos por una chelita. Después dirían chela, probablemente tomarían whisky, ron, no sé. E iban al local, iban a tomar, ¿cachai? Después, oye, hicimos la previa, ¿vamos rolado? Vamos a bailar, vamos a bailar. Y ahí iban, conocían chiquillos, bailaban, disfrutaban, se relajaban. ¿Ya? De hecho, en esta época surgen bailes súper alegres chiquillos como el Charleston. Lamentablemente no les puse un video. Pero ustedes pueden buscar en YouTube Charleston o en alguna red social, que es un baile súper festivo, súper alegre en el fondo. Es un baile nocturno. ¿Ya? De hecho, las personas que bailaban Charleston siempre andaban vestidos como el hombre con una vestimenta bien formal y la chiquilla como con borlas, con vestido de lentejuela y la gente ¡uh! Todo celebrando. Piénsalo como un carrete de Año Nuevo o fiesta de Año Nuevo en Valparaíso. Algo así, pero todos los días. Fin de semana en Valpo, barrio Bellavista, todos los fines de semana, todos los días. Sí, detonado totalmente. ¿Saben qué efecto tuvo? Que, por ejemplo, la gente comenzó a producir menos, faltaba trabajar, no estaba preocupada de ser un elemento positivo para la sociedad. Y eso llevó a que en Estados Unidos, por ejemplo, se hablara de la prohibición, porque sentían que era el alcohol el causante de esto, porque en el fondo todo partía con, oye, vamos a tomar una cervecita después de la pega, y esa cervecita no era una, 2, 3, 4, 5, la java completa, después vamos a bailar, entonces chiquillas, vamos a tomar algo, después terminaba bailando, no llegaba a trabajar. Esos problemas se generaron, ¿ya? En el fondo, este estilo de vida alegre, que es propio después de una guerra, comienza a tener consecuencias económicas, consecuencias en la productividad del país. Porque una empresa que tiene menos trabajadores o una fábrica que tiene menos trabajadores, en esta época es una fábrica que produce menos. Porque la producción en serie que tengo no me está funcionando al 100%. Por lo tanto, como jefe me empieza a generar problemas. Y si yo tengo un contrato con una empresa importante, más problemas me genera. Y cuando los políticos estadounidenses de la época se dieron cuenta, prohibición. La prohibición fue peor, porque en el fondo comenzamos a consumir lo que coloquialmente aquí en Chile se conocen como los clandestinos. ¿Ya? O sea, el clandestino no es solamente algo propio de Chile. En esta época, no sé, imagínate, no sé, era una farmacia atendiendo a las 3 de la mañana que tiene bulla. O sea, ¿qué farmacia está así? Una tienda de mascotas. ¿Qué lugar iba a estar así? O sea, y de hecho, eran por lo generalmente los giros o los locales menos pensados los que eran los clandestinos. En el fondo, o eran lugares muy escondidos, sucuchos, muy perdidos, que tú llegabas por data, era como, oye, mira, tenéis que ir a tal casa, a tal hora, y tenéis que dar tal santiseña. ¿Cachai? No sé, te inventaron santiseña y entraban. Y ahí, evidentemente, no con las mejores condiciones, estaban el día. Todo era más caro, por lo tanto, el tipo que atendió un clandestino se forraba de plata. Porque si legalmente hace 3 años atrás, no sé, pues la botella de cerveza te costaba $1, el vaso de cerveza te iba a costar $2. ¿Por qué? Porque había poco. Por lo tanto, subió el precio. Por lo tanto, más parte de tu sueldo se te iba en este consumo de clandestino. Y así, en el fondo, los tipos de argentinos se forraron en plata. Y cuando vieron algunos criminales que de esa manera podían generar altos recursos, aquí está la nuestra, empecemos a distribuir alcohol. Y surgen estas organizaciones de crimen organizado, tipo mafia, ya, tipo Al Capone, ya que repartían alcohol en determinados sectores, ya, para mantener funcionando estos locales clandestinos. Y como se llevaban parte de la ganancia, el bolsillo iba creciendo.
¿ya? Y esto evidentemente también trajo consigo que la policía de la época fuera comprada en el fondo. Evidentemente que pasaron 3, 5, 10 camiones con alcohol ilegal que iban a pillar. Así que yo ya le puse, compadre, un billetito, usted no vio nada. Y el oficial, pasa, listo. No vi nada, no pasó nada, listo. Y de esa manera funcionaba. Esto funcionó así por 5, varios años, ¿ya? Hasta que al final se acabó con la prohibición y se le acabó el nicho del contrabando de alcohol, ¿ya? Porque se dieron cuenta que en el fondo no generaba los efectos esperados. La gente no dejó de beber alcohol, la gente no dejó de ir a celebrar, ni ir a carretear, ni ir a tomar en un clandestino. Lo que pasó es que todo se convirtió en ilegal, en menos seguro, y le dio paso al crimen organizado. Así que era lo mejor que podían hacer, era volver a instalarlo. Es por eso, chiquillos, que las prohibiciones de cosas no funcionan. No funcionan. Lo que funciona quizás hasta cierto punto, que es un proceso más lento, es la concientización, el consumo responsable. Es lo que se hace en Chile, por ejemplo, cuando se te dice, si va a tomar, entregue las llaves, o si va a tomar, no conduzca y pida un Uber. Eso es. Eso es, chiquillos, porque en el fondo está en nuestro derecho de la toma de decisiones saber lo que queremos hacer con nuestro cuerpo. ¿Ya? Si lo queremos reventar a punta de cerveza, problema tuyo. El problema es cuando afectas a otro. Y es ahí donde está el cuidado. Por ejemplo, ¿por qué en el fondo en Chile no se prohíbe el consumo de alcohol y sí se fomenta en el fondo el consumo responsable? Es porque da lo mismo si tú quieres beber o no quieres beber. El punto es que si tú bebes y manejas, puedes generar un accidente fatal. ¿Ya? Y ojo, no solamente con el alcohol, puede pasar, por ejemplo, lo mismo pasa con el tabaco. Por eso se controla, chiquillo, por ejemplo, el que tú fumes en lugares cerrados, tabaco. Porque en el fondo generas un daño a la gente que está a tu alrededor. Si aquí yo estuviera, no sé, tipo profesor Gigaspalo del Chavo del 8, onda con la sala cerrada y fumándome un habano, y el que esté acá o el que esté acá, le va a llegar todo el humo y va a tener el mismo daño que estoy sufriendo yo exponéndome el habano. Es por eso que hoy día existe una ley de fumadores que te prohíbe fumar en espacios cerrados. Incluso en los locales, los espacios abiertos están destinados como patio de fumadores. Ahí si querés fuma, reviéntate los pulmones, pero acá adentro no. Eso se trata, chiquillos. Y eso tiene que ver con los felices años 20, pues, chiquillos. Esta es la época también del Moulin Rouge, de los cabarets en Francia, donde habían chiquillas con ropa sugerente bailando. Que era un negocio bien lucrativo, porque generalmente en esta época el que manejaba los recursos y el poder económico era el hombre. O sea, era el hombre que tenía la plata para ir a un local y ver chiquillas bailando. ¿Ya? Por eso no surgieron al revés con tipos bailando y mujeres yendo a pagar, porque la mujer por lo general no trabajaba en esta época, o mejor dicho, no tenía un trabajo remunerado. ¿Ya? Es por eso. Todo tiene una lógica de negocio en ese sentido. ¿Ya? Y el hombre iba, pagaba y podía estar tomándose un trago y se veía un show artístico de la época, chiquillos. También es de este momento de la historia. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos? Antes de avanzar. Esa musiquita es de Tego. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, chiquillos, una imagen, por ejemplo, de lo que es esta vía nocturna, la que está a la izquierda, de estos shows que los cuales yo te hablaba, donde las mujeres realizaban performance, chiquillos. No lo piensan así como que las mujeres terminaran desnudas ni nada por el estilo, sino que era un show nomás. Eso ya para el hombre de la época bastaba para ser sugerente y listo. Y con eso, listo. Era como, de manera simple, era como para ir a relajarse, el disfrute visual. Lo hacían los hombres de esta época. ¿Ya? De hecho, evidentemente, a estas chiquillas no les bastaba solamente con ser regias, sino que también tenían que tener ciertas dotes artísticas, por ejemplo, carisma, saber cantar, saber bailar. ¿Ya? Y a la derecha tenemos este capítulo que te hablo yo, que es Homero y la prohibición, en la imagen cuando llega un aviso del reportero de Springfield diciendo el alcohol prohibido en Springfield y todos los borrachines de la ciudad salen tirados en el suelo, partiendo por Homero, los miembros del bar de Moe y la señora del Dr. Hill. Ya. ¿Y de qué se trata? Eso, chiquillos, bueno, este capítulo, este capítulo que es ficción, se basa en un hecho real. ¿Ya? Se basa en un hecho que fue la prohibición en Estados Unidos y también te muestra un poquito cómo fue este tema del contrabando.
Porque de que hubo contrabando, hubo contrabando. No el sistema que ocupó Mero acá de ocupar una bola de boliche, rellena de alcohol, mandarla al bar de Moe para que... No. Pero sí existió. O sea, existió el contrabando y buscaron métodos de todos los tipos, chiquillos, para poder hacer que el alcohol llegara a los lugares. ¿Ya? Después se limita esto y evidentemente la gente vuelve a beber. Pero el punto siempre, chiquillos, recuerden que el tema es la moderación. ¿Ya? Puede beber con moderación. Puede fumar con moderación. Cigarro. Recuerden que solamente puedo hablar de drogas legítimas o drogas que son legales. ¿No? Y yo creo, chiquillos, con esto vamos a estar cerrando por hoy, en honor al tiempo. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito sobre la crisis del 29. ¿Cómo surge la crisis del 29? La crisis del 29 tiene al menos tres patitas que explican su surgimiento. El primero tiene que ver con la especulación financiera, la segunda tiene que ver con la facilidad de obtener préstamos, y la tercera fue la imposibilidad de pagar dichos préstamos. ¿Ya? Bajo esos tres patitas se va a sostener o se va a explicar lo que fue la crisis del 29. ¿Ya? Primero, ¿qué es la especulación? En economía, quizás la forma más fácil de explicarla es cuando tú buscas comprar barato y vender caro. Eso es especular. Yo compro esto porque creo que está bajo y creo que va a subir, y lo vendo cuando sube, eso es especular. En el fondo, voy y muevo mi plata de un lugar a otro, no le genero estabilidad a una empresa, a una fábrica. Es comprar y vender para sacar ganancia. Eso es ser especulador. ¿Ya? Si le saco una ganancia, poquita pero ganancia, listo, gané, vendo. No es en el fondo estar casado con un proyecto, esperar que este crezca, florezca y darle estabilidad. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? En el fondo es jugar con los mercados, la especulación financiera. Y es uno de los grandes problemas que tiene el sistema económico en el cual nosotros nos desenvolvemos, que es el sistema neoliberal, centrado, basado en el capitalismo, chiquillo. Es que en el fondo yo lo que busco es una ganancia rápida. Y no me interesa si el proyecto funciona o no. No me interesa qué gente se va a ver afectada con este proyecto. Lo que me importa es ganar. De lo mismo como. Ese es uno de los factores que va a explicar la crisis del 29. El segundo factor tiene que ver, chiquillos, con la facilidad de obtener préstamos. Recuerden que esta crisis parte en Estados Unidos. Estados Unidos está en la Primera Guerra Mundial, es el país más poderoso del mundo, es el país que tiene la mejor economía del mundo, y es un país que está creciendo a un ritmo súper acelerado, debido a que también ellos no sufrieron grandes consecuencias territoriales con la guerra. Recuerden que si bien Estados Unidos participa en la parte final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos mandó tropas a Europa. La guerra no se peleó en territorio estadounidense. Por lo tanto, sus fábricas siguieron funcionando, siguió generando productos que fueron vendidos a quienes combatieron en la guerra, por lo tanto, se siguió hinchando y forrando de plata. Así que, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? En Estados Unidos, durante esta época, la economía era tan potente y estaban tan seguros de que todo esto iba a funcionar bien, que no se preocupaban mucho de los préstamos. Era como, no se preocupaban de saber si la gente tenía capacidad después de devolver el préstamo. ¿Qué es lo que hoy día miran los bancos cuando te prestan plata? O una institución financiera te dice, ok, me estás pidiendo 5 millones de pesos, y a ver, tu renta es de... pero no tenés renta, ¿cómo me vas a devolver la plata cuando tengas que pagar el préstamo? Ahí está el tema. Eso en esta época no les preocupaba a los bancos gringos, y los gringos prestaban plata. ¿Y qué fue lo que comenzaron a hacer los gringos? Para pagar su deuda, se endeudaban más. Supongamos, yo al banco A le debía 1.000.000. Para pagar esa deuda, con el interés era 1.200.000, pedía un préstamo de 1.200.000 al banco B. Y así pagaba el préstamo del banco A, pero me quedaba con el préstamo del banco B en deuda. Y me iba al banco C, al banco D, y así iba pagando las deudas. Al final, ese efecto bola de nieve fue tan gigante que había gente que quizá partió con una deuda chiquita, pero terminó con una deuda gigantesca. Deuda tan grande que no podían pagar. Por lo tanto, llegamos al tercer punto, que fue la imposibilidad de pagar esas deudas. Cuando el banco no tiene cómo recuperar esa plata, te embarga. Pero quizás ni siquiera embargando es capaz de recuperar lo que te prestó. Por lo tanto, el banco se da pérdida. Y si eso no ocurre con una persona, sino que ocurre con 10, 5, 10, 15, 20, 100,
La deuda del banco es tan grande, el vacío del banco es tan grande que el banco quiebra. Y gente que tenía plata, que estaba segura, pierde su plata. Y el banco quiere intentar recuperar la plata, pero no puede recuperar plata, por lo tanto queda sin plata y no hay dinero. Y al no haber dinero, ¿cómo funciona la economía? No funciona la economía. La economía se paraliza y se quiebra. Eso fue más o menos lo que ocurrió en la crisis del 29. La crisis del 29 parte por una pequeña crisis en Estados Unidos, en el cual el temor llevó a estos especuladores a sacar su plata, dejando vacíos en las empresas. Cuando la empresa no puede pagar, el banco va a recuperar su plata y el banco, al no poder recuperar la plata, entra en crisis. Y cuando entran en crisis los bancos, estamos en un problema grande. Porque el banco es quien presta plata para surgir. Y me quedo sin plata para surgir, el país no puede funcionar. Y bajo el sistema económico en el cual nosotros nos estamos moviendo en esta época, que es el liberal, o librecambista, o capitalista, el Estado no interviene, el Estado no presta plata. Porque bajo ese concepto la economía se autorregula, la economía tiene un ciclo natural, que se va a autorregular naturalmente, por lo tanto el Estado no interviene. El Estado no intervenir no puede parar la crisis, por lo cual la crisis se hace más grande. Y los bancos intentan recuperar plata desde Europa. Y en Europa no les pueden devolver porque no tienen plata tampoco, porque se están recién recuperando. Crisis en Europa. Después vamos a Latinoamérica, porque Europa le compró a Latinoamérica, y Latinoamérica no tiene... ¿Quién le compra ahora? Crisis en Latinoamérica. Y esta crisis que parte de Estados Unidos se convierte en una crisis mundial. Porque fue un efecto bola de nieve que se fue generando, se fue agrandando, y de esa manera llegamos a la crisis del 29 que nosotros conocemos tal como conocemos el día de hoy. Entonces, chiquillos, vamos a quedar hasta acá. Probablemente esto lo vamos a volver a repetir el día miércoles reexplicando. Así que no sé si alguien tendrá dudas, consultas, preguntas, chiquillos, sea de manera virtual o presencial. No hay preguntas, chiquillos. Bien, entonces les voy a dejar presentada la pregunta esencial y terminamos por hoy. ¿Ya? Dice, realice un cuadro comparativo entre los felices años 20 y el totalitarismo. Nosotros ya hablamos un poquito sobre los felices años 20, chiquillos, pero nos faltaría la patita de los totalitarismos. Sería como la foto, esperemos un cachito. Entonces, ahí sí. ¿Ya? Entonces recuerden, la pregunta esencial es, realice un cuadro comparativo entre los felices años 20 y el totalitarismo. Chiquillos, para eso vamos a dejar un lapso de tiempo el día miércoles,